29 de junio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen inicio de semana y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. El medio británico publicó un informe en el que señala que Ecuador tuvo la mayor tasa de mortalidad en exceso por coronavirus en el mundo. Según el análisis, durante la pandemia en el país se habrían registrado más de 21.000 fallecidos por encima del promedio histórico. El diario británico Financial Times en un informe señala su preocupación porque los decesos reportados por COVID-19 no muestran el verdadero impacto de la mortalidad del coronavirus en todo el mundo y ubica a Ecuador con la mayor tasa de muertes en exceso durante la pandemia. Según el análisis, desde marzo hasta el 17 de junio en el país registró 21.500 fallecidos, por encima del promedio histórico. Esto significa una tasa superior a las 1.000 muertes por cada millón de habitantes, lo que revelaría que la tasa mortal del coronavirus es más del 1%, como lo anunció el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos el pasado 26 de abril. El 60% de la población ecuatoriana va a tener el virus alrededor del día número 120, de donde empezó desde el 29 de febrero. Hagan cuenta, 120 días. Eso no quiere decir que va a haber una mortalidad brutal, porque la mortalidad es muy chiquitica, es alrededor del 1%. Por eso las autoridades municipales de Guayaquil no creen que hay 7.494 muertos entre confirmados y probables por COVID-19 en todo el país. Cifras que el gobierno reconoce están muy debajo del 60% de contagiados y tampoco se ha cumplido el 1% de los fallecidos. Él es Juan José Illingworth, que consolida las cifras propias del Cabildo porteño. Dice que Guayaquil durante la pandemia ha registrado más de 9.000 muertos. En este momento, al día de hoy, tenemos 9.089 fallecidos por encima de lo normal solo en Guayaquil. En Guayas deben estar por alrededor de 14.000 en este momento. Por el momento, la alcaldesa señala que durante los últimos 30 días, Guayaquil se ha mantenido sin muertes. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció ante los casos de corrupción en el país y exige investigaciones exhaustivas para que se devuelva el dinero robado. Así lo manifestó en una carta abierta al público. Más voces se suman a la protesta por los actos de corrupción que han salido a la luz en medio de la emergencia sanitaria, económica y social que vive el país. Esta vez es de la Iglesia Católica. A través de una carta abierta, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana rechaza los hechos de corrupción y señala que frente a ello, políticos, funcionarios públicos e instituciones del Estado, en cuanto delegados y servidores de toda la sociedad, tienen la gran responsabilidad de afrontar al menos de forma honesta las necesidades de nuestro pueblo, maximizando la transparencia en la gestión de los recursos destinados a afrontar todo tipo de crisis y en el que la lucha anticorrupción no es la excepción. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, dice que este comunicado tiene 3 objetivos en el ámbito jurídico, ético y religioso. Pero lo que más duele profundamente es que justamente en esta época tan difícil, una época en que todos hemos sufrido realmente situaciones desgarradoras, que alguien se aproveche de los fondos públicos. También los representantes de la Iglesia Católica en su comunicado exigen que se hagan las más exhaustivas investigaciones, se llegue hasta el fondo, caiga quien caiga y se devuelva el dinero defraudado y robado a la sociedad. Un pueblo digno no puede ser cómplice de la corrupción y de la impunidad. Y que dentro de los procesos debidos, por supuesto, se investigue de tal manera que se dé con los autores, con los cómplices, con las personas que están detrás de estos grandes delitos, y que sean sancionados. Monseñor Cabrera señala que la Iglesia estará vigilante de lo que suceda, pero sobre todo por el papel que deben cumplir las autoridades como responsables de la lucha contra la corrupción. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos brevemente quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán
Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Contraloría resolvió destituir a 3 consejeros nacionales electorales por no cumplir desde el 2018 con la resolución de eliminar del registro electoral a 4 agrupaciones políticas, entre ellas Fuerza Compromiso Social, que agrupa al correísmo. Corre el plazo ahora de 27 días para cumplir o no con esa resolución. También estará Hernán Pérez Luis, integrante del Comité por la Institucionalización Democrática, y la propuesta de consulta popular para reforzar la función de control del Estado, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y reorganizar la Asamblea con un Senado para el control político y reforzar la acción de la Fiscalía. Lo conversamos también. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Desde 2018, Contraloría audita el manejo de fondos del Consejo Nacional Electoral. La idea era evitar que sirvan para aplicar esos designios del gobierno, como cuando ese organismo públicamente dependía de Carondelet. La eliminación o la inscripción de las agrupaciones políticas era el medio favorito para premiar o para castigar. Contraloría observó una irregular inscripción de Fuerza Compromiso Social y otras 3 agrupaciones. El primer informe fue en 2018 y en 2020 la recomendación es eliminar a esas 4 agrupaciones, destituir a los consejeros por haber permitido que reciban ese fondo partidario cuando había irregularidades en su inscripción. De no cumplir la resolución de Contraloría, serían destituidos los consejeros electorales Diana Atamaín, delegada de Pachacuti, José Cabrera, delegado de PSC, y Estela Acero, delegada de Alianza País. Recordemos lo que dijo aquí el contralor Pablo Celi. La Contraloría encontró un conjunto de inconsistencias en ese registro, entre las cuales están aquellas de haber incluido en este registro agrupaciones que incumplían norma expresa, no solamente de la Constitución. El artículo 109 de la Constitución obliga, al igual que el 322 del Código de la Democracia, a que las agrupaciones tengan un 1.5% del último padrón electoral. Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días también. Está corriendo ese plazo ya para que cumplan con la resolución de Contraloría. El Pleno del CNE ha sido ya convocado para resolver este asunto. ¿No hay una decisión aún? Bueno, antes que nada sí quisiera hacer una puntualización. Yo estoy como representante de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, dentro del Consejo Nacional Electoral, no de Pachacuti. Cuando se dio el concurso, Pachacuti tuvo otra candidata que no llegó a ganar el concurso, simplemente para hacer esta puntualización. En el tema que estamos conversando ahora, efectivamente la Contraloría hace una recomendación distinta a la primera recomendación que había hecho luego de hacer una auditoría al sistema informático de verificación de firmas para la calificación de organizaciones políticas previo al otorgamiento de la personería jurídica. En un segundo momento, como le digo, se hizo la auditoría al cumplimiento de las recomendaciones, en el que nosotros, los 3 consejeros, dimos cumplimiento efectivo a aquello, puesto de que en la primera recomendación no se pedía la extinción de las organizaciones políticas o dejar fuera del registro de organizaciones políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. En un segundo momento es que se pide y se recomienda desde la Contraloría a tomar esta decisión. Estamos dentro de los plazos en el que nosotros debemos presentar los descargos correspondientes de aquella recomendación que ahora nos hacen en un segundo momento. Pero en ese primer momento al que usted se refiere, lo que sí decía Contraloría, además de las otras recomendaciones, era que tienen que vigilar ese proceso de inscripción de estas 4 agrupaciones políticas. Si usted asevera que el CNE sí cumplió con esa recomendación, entonces, ¿qué fue lo que vigilaron? ¿Qué fue lo que constataron? Porque del lado de Contraloría lo que se dijo es no cumplieron, escuchábamos al Contralor hace pocos minutos, no cumplieron con los requisitos necesarios como para que se puedan inscribir esas 4 fuerzas políticas. Y le dicen al CNE, observe este proceso de inscripción. Si sí cumplieron, ¿qué fue lo que observaron en ese momento? Porque siguieron, siguieron el proceso de inscripción, no solo eso, sino que recibieron el fondo partidario.
Efectivamente, nosotros vigilamos y cuando nos piden vigilar, nos corresponde a las autoridades electorales, a la función electoral dentro de sus competencias, tomar decisiones siguiendo el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica de aquellas personas jurídicas o particulares o privadas para poder determinar las responsabilidades que nosotros ameritemos dentro de del Código de la Democracia. Revisamos el Código de la Democracia dentro de las condiciones o circunstancias en las que una organización política debe ser retirado su personería jurídica. En ese sentido, el Código de la Democracia no contempla aquellas que se den posterior y por recomendación a la Contraloría, puesto que siendo un acto administrativo en el que el Pleno del Consejo Nacional Electoral de aquella época revisó los requisitos y en esos informes dicen que sí cumplieron y pasaron los tiempos administrativos jurisdiccionales donde se permite la impugnación, la apelación a esos resultados, han quedado en firme y a nosotros nos correspondía mirar eso y esas circunstancias se cumplieron en su debido momento y tampoco se nos decía extinguir a estas organizaciones políticas, por lo que nosotros sacamos esa resolución de cumplimiento a la recomendación de Contraloría. El Contralor lo que dice es que esa fue la recomendación desde un inicio, que ahora cuando pide eliminar, digamos, una ampliación de ese pedido que se hacía, pero finalmente estamos a 7 meses de las elecciones y es vital contar con un CNE que esté o que sea digno de la confianza ciudadana, pero también que respete al órgano de control. Si en ese momento no se cumplieron las disposiciones de Contraloría a juicio del Contralor, lo que usted nos dice es que se cumplieron los procesos, se dieron las aprobaciones, ¿qué pasa entonces si es que hay una inscripción de fuerzas o movimientos políticos que no cumplen con los requisitos y entonces por temas de forma y plazos ya no se puede hacer nada, o qué sí se podía hacer? Para llegar a las elecciones que el pueblo demanda, transparencia, limpieza, respeto al ordenamiento jurídico, respeto al derecho de la participación política de todos los ecuatorianos y ecuatorianas en igualdad de condiciones, significa llegar a esas elecciones también respetar las competencias de cada una de las entidades y funciones del Estado. Las competencias del Consejo Nacional Electoral es organizar y preparar elecciones para, en este caso del 2021, elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Eso quiere el país. El país no quiere que las instituciones sean armas de persecución política de nadie. El país necesita, los ciudadanos necesitan tener seguridad y certeza jurídica en el respeto absoluto de los derechos de participación política, y esto es como así estamos trabajando nosotros en el Consejo Nacional Electoral con un calendario aprobado. Todos los procedimientos que necesitamos hacer dentro de nuestras competencias lo estamos realizando, dando oportunidad, siguiendo el debido proceso, dando oportunidad sobre el derecho de defensa que tienen los sujetos. Claro, pero respetar ese derecho en igualdad de condiciones, justamente no permitir que un Consejo Nacional Electoral pueda favorecer o no, según convenga, premiar o castigar a distintas organizaciones o fuerzas políticas según los arreglos políticos. De hecho, ese fue el ofrecimiento con una integración del Consejo Nacional Electoral, pero ahora con la recomendación que tienen, la observación que tienen ya de Contraloría, que prácticamente los pone contra la espada y la pared. En caso de que no cumplan con esas recomendaciones, lo que queda es destitución y multa. ¿Reconocen que Contraloría tiene la posibilidad de destituirlos a los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral? Reconocemos las competencias que tiene la Contraloría General del Estado, pero también no podemos olvidar las competencias exclusivas y privativas que tiene el Consejo Nacional Electoral en torno a la organización de procesos electorales, a la vida jurídica de las organizaciones políticas y a garantizar los derechos de participación. Y eso es lo que nosotros debemos respetar y los ecuatorianos deben estar pendientes para que eso se dé estricto cumplimiento. Si las amenazas
de Contraloría General del Estado pasan por destituir a las autoridades, por no cumplir las recomendaciones que también reconocemos son de cumplimiento inmediato, tendremos que analizar detenidamente, porque no solamente se trata de dar cumplimiento a la recomendación de Contraloría General del Estado, están de por medio los derechos de participación de terceros como son afiliados, autoridades electas y los tiempos y las competencias de cada una de las entidades. Aquí claramente hemos escuchado a juristas, a constitucionalistas, donde se identifican claramente cuáles son las competencias de la función electoral y de la función de control, en este caso la institución como es la Contraloría General del Estado. En este momento nos corresponde dar seguridad a la ciudadanía y garantizar transparencia, y para eso estamos trabajando, preparando estas elecciones, garantizando y cuidando todas las normas jurídicas y constitucionales que nos da a nosotros como función electoral para las elecciones del 2021. Fuerza Compromiso Social, que es una de estas 4 movimientos políticos, organizaciones que serían eliminadas de su registro de inscripción, alegan que esta decisión resulta una persecución política porque lo que se busca es eliminar al correísmo de las próximas elecciones. Pero pregunto, en el registro electoral, ¿cuántos partidos hay? A excepción de los que obviamente no podrían acoger al correísmo, pero sí movimientos que podrían inscribir, por ejemplo, al mismo expresidente Correa como candidato si fuera ese el caso. Mire, todas las personas que estén con el derecho de participar políticamente, donde no se hayan afectado sus derechos políticos, pueden participar en cualquier organización política. Pero si es que se piensa que eliminando un partido político se va a impedir la participación de uno u otro candidato dentro de las personas que estén dentro de estas 4 organizaciones, creo que es un error pensar aquello, porque el Consejo Nacional Electoral garantiza el derecho de participación política de las personas siempre y cuando cumplan con los requisitos. En ese sentido, nos y organización tienen que llevar adelante, la institución tiene que llevar adelante el debido proceso. Nosotros no nos comprometemos en lo que haga cada organización política, en lo que haga cada sujeto político, pero sí cuidar la seguridad jurídica para que la gente se sienta segura, que la función electoral cuida eso, y dejando de lado los revanchismos políticos, las afinidades, los afectos y desafectos entre personas, sino garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos. Siguiendo en esa pregunta, es decir, que ese no sería un impedimento para que se pueda presentar una candidatura con una distinta fuerza u organización política. Cuando el expresidente Correa habla de la posibilidad de ser candidato a vicepresidente, que sí es impedimento. Pregunto esto porque usted no es juez, jueces electorales son los integrantes del Tribunal Constitucional. En consecuencia, usted sí puede dar su opinión técnica electoral. Si Rafael Correa, por mandato constitucional, está impedido de ser presidente, ¿puede ser inscrito como candidato a vicepresidente cuando, según la Constitución, tiene el único encargo de reemplazar al presidente? Todas las personas que no tengan impedimento o estén en pleno ejercicio de los derechos políticos pueden participar. También hay que cuidar las inhabilidades que la misma Constitución determina. En este momento, el señor Correa tiene que mirar cuáles son sus condiciones y cómo avanza la justicia, porque todos sabemos que tienen procesos judiciales pendientes que no están en firme, puede ser candidato. Pero pensando en la posibilidad de que pueda ser candidato a la vicepresidencia, hay que mirar también con extremo cuidado, hay que tomar una decisión respecto a lo que determina la Constitución cuando manifiesta que el impedimento o los requisitos que se debe cumplir para ser candidato a vicepresidente son los mismos que están asignados para la candidatura de presidente de la República. Son los mismos derechos. Es decir, que nada tiene que ver el que mientras no se ejecutaría una sentencia que lo condena, Rafael Correa podría inscribir su candidatura a asambleísta quizás, pero como vicepresidente hay un impedimento que tiene que ver en el que si la función del vicepresidente es asumir el cargo de presidente y él no puede ser presidente por las previsiones del mandato constitucional y las que usted explica, lo que podría hacer es una candidatura a asambleísta, de ser el caso de que la sentencia no esté ejecutoriada hasta entonces.
Hay que tener presente de que la Constitución lo que determina es de la prohibición o la posibilidad de ser reelecto por una sola vez a un cargo determinado. Una persona puede haber sido reelecto por una sola vez más para prefecto, para alcalde, para presidente de la República o para vicepresidente. Esas son las condiciones que se debe cumplir para poder ser candidato en este caso, ya sea para presidente o vicepresidente. El reglamento del Consejo Nacional Electoral para inscribir las candidaturas exige la presencia de un candidato. En el caso del expresidente, si se quiere inscribir como candidato asambleísta por los migrantes de Europa, ¿no le impide hacerlo en un consulado esta orden de prisión que pesa sobre él en el caso sobornos y cohechos? El reglamento para la inscripción de candidaturas lo que determina es que la inscripción de las candidaturas tiene o puede hacerlo el representante legal de la organización política al que representa. Entonces no hay impedimento para la inscripción de candidaturas. La diferencia está, y lo que queremos analizar es en la aceptación de la candidatura cuando se da la democracia interna o se dan las primarias, que eso está en otro reglamento, que hasta el momento lo que reza en ese reglamento de aceptación de la candidatura, en la proclamación de la candidatura, tiene que ser de forma personal y tiene que ser ante la autoridad del Consejo Nacional Electoral. La fecha de realización de las elecciones presidenciales en febrero del 2020, ¿la puede cambiar o tiene previsto cambiar finalmente el Consejo Nacional Electoral? ¿Ya hay definiciones sobre eso? Nosotros analizamos dentro del Consejo Consultivo con las organizaciones políticas nacionales en la que se planteó la necesidad de mover fechas para dar mayores facilidades a las organizaciones políticas en la preparación de sus candidatos, en la preparación de las primarias y para la inscripción por los tiempos que han afectado en el desarrollo de las actividades propias de las organizaciones políticas. Se conformó un equipo de trabajo para hacer un planteamiento de acuerdo a las necesidades que presentaron las organizaciones políticas. Sin embargo, ese planteamiento se envió al Tribunal Contencioso Electoral, en el que hemos recibido el desacuerdo en ese planteamiento de ese nuevo calendario electoral, puesto de que lo que se busca es garantizar que los tiempos contenciosos electorales, que no son tiempos de la función electoral, son tiempos que se deben aplicar de estricta manera, que están contemplados en el Código de la Democracia para garantizar el derecho de las reclamaciones, apelaciones, impugnaciones que tienen los candidatos durante la inscripción de candidaturas y luego de la proclamación de resultados. Esos tiempos que les dan derecho a los candidatos a hacer uso de aquello para defenderse tanto en el administrativo como en el contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral ha dicho que no es posible afectar esos tiempos porque afectaría los derechos de los candidatos. Por lo que el calendario electoral no se ha movido, las elecciones se realizarán el 7 de febrero de primera vuelta, el 11 de abril en segunda vuelta y la posesión de las autoridades de presidente y vicepresidente el 24 de mayo. Eso de cara a las próximas elecciones de 2021. Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 23 minutos en Contacto Directo. Se especula que la eliminación del partido político que acoge al correísmo ahora de los registros del Consejo Nacional Electoral tiene como fin impedir la candidatura de Rafael Correa. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos. Si se elimina Fuerza Compromiso Social, aún quedan 20 agrupaciones políticas nacionales reconocidas por el CNE que lo pueden hospedar para que sea candidato. En consecuencia, no tiene sentido que hacia allá apunte la objeción de Contraloría a la inscripción de ese partido, pues promovería candidatura en vez de impedirla. Por tanto, ese no es el meollo político de la destitución de los consejeros electorales de mayoría, delegados de Pachacutic, PSC y Alianza País.
La consulta popular 2018 eliminó la reelección presidencial para quienes hayan sido reelegidos 2 veces como Correa. La candidatura a vicepresidente no le conviene porque se juega el todo o nada. En el Ecuador está demostrado el inmenso poder político de la Asamblea antes Congreso, que acogió a Febres Cordero como diputado después de ser alcalde y ejerció 4 años como dueño del país, siendo diputado que por celular desde su casa dirigió la bancada del PSC. O Agdarem Guarán, que desde Panamá 20 años ejerció poder con bancada que la lejanía redujo. Para que Rafael Correa no sea candidato a nada, se requiere sentencia ejecutoriada en su contra. Y eso no va a ocurrir hasta febrero 2021. Y para asambleístas, si el reglamento electoral exige su presencia al inscribir candidatura. Al volver estará Hernán Pérez Luz, integrante del Comité por la Institucionalización Democrática, una consulta popular para reforzar la función de control del Estado. Ya volvemos con eso, no se vayan. Solo el 25% de los servidores públicos que laboran en Quito retornarán desde hoy a sus actividades de forma presencial. Según el Ministerio del Trabajo, regresarán las áreas que brinden atención al usuario. La mayoría de instituciones ha priorizado la atención bajo previa cita para evitar también aglomeraciones. Alrededor de 137.000 funcionarios públicos laboran en la ciudad de Quito, pero solo hasta el 25% pueden retornar a sus actividades de forma presencial desde este lunes, según decisión del COE Nacional. El aumento en el número de contagios en la capital limitó el retorno de toda la burocracia y lo harán únicamente los servidores de las áreas que brinden atención al público. Así lo señala Sharian Moreno, viceministra de Trabajo. Está la Asamblea, está la función judicial, la función legislativa, que ejecutan una actividad de atención al público, como puede ser recepción de documentación, recepción de trámites administrativos, de denuncias, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. Solo ellos vuelven. Los funcionarios deberán ingresar por grupos para cumplir la jornada laboral de 6 horas. Sin que esto, bajo ningún concepto, afecte la atención al usuario. La atención al usuario debe ser exactamente igual como había sido antes de la pandemia. Solamente que ahora habrán 2 turnos de funcionarios. Cada institución debe respetar los protocolos establecidos en cuanto al número de aforos, turnos y otras disposiciones para precautelar la integridad de los usuarios y los funcionarios. Con el fin de evitar aglomeraciones, varias instituciones requieren que el usuario realice su trámite, pero bajo previa cita. Es lo que sucede aquí en el registro civil para la cedulación y el pasaporte. Es importante que la ciudadanía sepa que hoy existen servicios que antes se podían hacer sin turno, que hoy hay que agendar un turno. En estos servicios tenemos matrimonios, nacimientos, cedulación y también pasaporte. En 15 días se realizará una evaluación para saber si se incrementa el número de funcionarios para el trabajo presencial o se cambia la medida. Estos 3 años de sufrir las consecuencias del régimen correísta y la continuidad en muchos casos sobre endeudamiento, delitos contra la administración del Estado, agravado por la paralización económica y lo que trajo ahora la pandemia, ha hecho ver la necesidad urgente, no atendida hasta ahora, de cambiar el modelo económico y político a través de una reforma constitucional. Hernán Pérez, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Steffi. Un saludo a todos ustedes. Igualmente, este comité de reestructuración de la democracia que estuvo constituido por el expresidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, del que usted ahora forma parte, está auspiciando esta reforma constitucional que fortalezca la institucionalidad democrática. La idea es que el proyecto de reformas presentado por el comité se lo pueda votar en febrero del 2021 en consulta popular. Bueno, esa es nuestra aspiración y creo que tiene lógica para evitarnos que haya un evento electoral tras otro, ¿verdad? Como usted sabe, este ha sido un proceso lleno de ciertas complicaciones
pero finalmente pues obtuvimos el dictamen favorable de la Corte Constitucional e iniciamos la recolección de firmas. El Consejo Nacional Electoral en una primera instancia, para variar, pues nos anularon una cantidad enorme de firmas. Continuamos, tuvimos que volver a recoger más firmas y finalmente logramos en exceso realmente presentar la firma. Hoy son prácticamente 300.000 ecuatorianos que respaldan este proyecto a nivel popular. Y luego de eso el proyecto fue presentado a la Asamblea. La Asamblea hace unas semanas se lo puso a conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Reformas e Enmiendas, y la comisión, presidida por la doctora Elizabeth Cabeza, nos llamó a los miembros de este comité a hacer una presentación y absolver algunas dudas que existen. Así que yo creo que estamos ya en la recta final. Esperemos que con el informe de la comisión pase al Pleno, y del Pleno prácticamente sea conocido en 2 debates, como dice la Constitución, el proyecto, y de ahí ya prácticamente estamos a puertas de ser presentado a referéndum, a conocimiento de la ciudadanía. ¿Qué es lo que se plantearía en ese referéndum? ¿El proyecto reforma los órganos de control político, el Consejo de Participación Ciudadana, eliminarlo, la Asamblea, Fiscalía, Contraloría, el Senado que se propone en la Asamblea? ¿Cómo refuerza el control político del órgano de legislación y de fiscalización? Porque quizás lo que les falta a los asambleístas en realidad no es ley, no es herramientas, sino voluntad de fiscalizar. Bueno, evidentemente, y eso no lo podemos lograr con ninguna reforma de una ley, de un reglamento, sino eso es un problema más bien de carácter político que va más allá de lo que podemos poner en un texto. El proyecto tiene 3 componentes. El uno, como usted señala, es la eliminación de este Consejo de Participación Ciudadana. Ahí nos ahorraríamos los ecuatorianos varios millones de dólares que se gastan hoy en día en mantener una burocracia que lo que hace es prácticamente repetir las mismas funciones que ya están asignadas a otros órganos. El otro componente es el fortalecimiento de la Fiscalía. La Fiscalía hoy en día es simplemente un apéndice de la función judicial y por ende está bajo la tutela del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto es increíble, esto es realmente inaudito. Todos los organismos internacionales recomiendan que la Fiscalía esté más bien, guarde una importante distancia con respecto a los órganos del poder estatal. Y eso es lo que buscamos que la Fiscalía sea realmente una institución autónoma. Para eso se necesita hacer un ajuste en la Constitución. Y el tercer componente, que es probablemente el más importante, es una reforma integral a la Asamblea Nacional. La Asamblea, el órgano legislativo, como usted sabe, es el epicentro del sistema político en cualquier lugar del mundo, y en el Ecuador lo es, y lamentablemente ha sido fuente de enormes frustraciones en el Ecuador. El proyecto incluye la reducción importante del número de asambleístas. Comencemos por ahí. Hoy en día hay 137 asambleístas titulares y suplentes o alternos. Los suplentes y alternos quedan eliminados en el proyecto de la Constitución. No vemos el sentido que tener simplemente esta figura. Luego de los 137 bajamos a 28 diputados, con los cuales quedaría una asamblea de 109 asambleístas, que en el Ecuador, con una población de 15, 17 millones de habitantes, nos parece que es una relación razonable. Esta reducción, luego hay que tomarle en cuenta que se crean 2 cámaras, una de representación nacional, de 30 senadores elegidos por voto popular, eso es importante, y además a nivel nacional. Esta es la novedad. Hoy en día, Steffi, elegimos a 15 asambleístas nacionales.
ahora vamos a elegir a 30 asambleístas esa es una nacionales. diferenciación. Y luego, digamos, la Cámara y el Senado, porque al suprimir también el Consejo de Participación, las designaciones de autoridades pasarían a manos de la Asamblea, de este Senado. ¿Cómo evitar que en esa nominación, en esa designación que haga el Senado de las autoridades de control, no estemos hablando solamente de un traslado a la Asamblea del tráfico de influencias, de la politiquería que venimos viendo? Bueno, es importante recalcar que la Cámara de Representación Nacional, el Senado, no va a ser el único actor en estas designaciones. Lo que hacemos, lo que contempla el proyecto es un proceso y un mecanismo de participación ciudadana a través de una comisión mixta que estaría compuesta de representantes de la sociedad civil y obviamente de algunos representantes de la Cámara de Baja, y luego de eso hay una selección que hace la comisión que la pone a disposición o a conocimiento del Senado, y lo que puede hacer el Senado realmente es vetar ese nombramiento con una votación bastante alta, que es de 2/3. Así que, si bien es cierto hay una participación de la Asamblea en la designación, no es la participación del pasado, en la que, como usted bien dice, simplemente el día viernes alzaban la mano y el día lunes se posesionaba el contralor, el superintendente, etcétera. Va a ser una selección rigurosa, una selección en la que haya una exposición de los candidatos o del candidato, tanto a nivel de la propia del propio Senado como a través de la ciudadanía. Así que no volveríamos ni a la figura del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, ni tampoco obviamente a los vicios del pasado, de la llamada partidocracia, en la que estas designaciones formaban parte de un reparto en propiedad horizontal de los partidos políticos y de los movimientos, en la que realmente lo que primaban ahí eran simplemente intereses funestos para el país, como fue lo que vivimos durante esa época. Entonces, por un lado, la función nominadora de designación de las autoridades, al país le preocupa el tema de fiscalización también, la lucha anticorrupción, sobre todo en los últimos tiempos, y de ahí es importante el refuerzo permanente a la labor de fiscalía. Usted ya se refería, primero garantizar esa independencia, ok, y luego, ¿en qué consiste ese refuerzo también cuando se descartó ese esfuerzo transitorio que significaría o que le hubiera dado una comisión de expertos internacionales de Naciones Unidas con presupuesto propio, como funciona en otros países, no como querían hacerlo aquí para que dependa del financiamiento del gobierno y para finalmente argumentar que no hay plata, que no había los recursos? Bueno, lamentablemente, como usted bien dice, esa es una decisión política. Esperamos que en el próximo gobierno haya realmente un compromiso de carácter definitivo con respecto a la constitución de esta comisión, que no sea un anexo al Ejecutivo, que es un absurdo eso de ahí, sino más bien, si hay alguna institución que debería estar cercana, es más bien a la Fiscalía. Ojalá que esto suceda. Lamentablemente en este gobierno eso no se logró, y evidentemente sería un paso importante. El exalcalde Jaime Nebot anunció también el apoyo a una consulta popular. ¿Podría ser en la misma línea? Entiendo que la propuesta del exalcalde Nebot va más bien en la línea de una consulta que atiende o que apunta a ciertas políticas públicas. No creo que tengamos ningún reparo en apoyar ese tipo de reforma, ese tipo de consulta en el evento, pues obviamente que conozcamos en qué consiste la propuesta que hace el abogado Nebot. Hernán Pérez Luz acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Una pausa y volvemos, no se vaya. Aquí despedimos Contacto Directo, ya viene Televistazo en la Comunidad.